what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. A pesar de los pesares, a pesar de esos movimientos rojos, que en cierta parte pues ya nosotros estamos prevenidos que podía pasar, ¿ok? Habría que tener paciencia y de antemano te digo, rapidito, sigue teniendo paciencia, ¿ok? Voy a saludar a los que están llegando por aquí. Mi amigo Unicornio, ¿cómo estás? ¿Volví? Sí, volví. Espero volver. Pero es que esta semana las cosas mejoren para volver todos los días. Todos los días. Ya les voy a explicar por aquí cuál es mi perdida. Stevie, ¿cómo están? Vamos a ver a todos, ¿cómo están? Podemos ver ya vamos a ver algunas actas. Con mi amigo Carlos, ¿cómo estás? XRP, ya vamos a ver todo eso. Espero que se encuentre muy bien. Ya por aquí dice que tenemos 10 personitas. Saludos a todos los que se están conectando en este momento, ¿ok? En este momento. Mi ausencia, por ahí me escribieron. Gracias a los que me escribieron al privado. Muchísimas gracias. Pero realmente estoy bien. General de salud y todo eso estoy bien. Gracias por escribirme. Pero no he tenido electricidad. Y bueno, entonces no me he podido conectar. Ni siquiera he podido operar nada. Y bueno, eso me tiene bajoneado. Me tiene bajoneado.
más que la caída del mercado, porque ya la teníamos estimada, porque necesito operar, pues yo vivo de eso. Y bueno, vamos a ver esta semana cómo me trata la energía eléctrica, pero ha sido duro esta semana, ha sido complicada y desde el punto de vista que no me permite trabajar bien y obviamente las alarmas se encienden porque necesitamos trabajar para ganar dinerito. El mercado se vaya para arriba, se vaya para abajo, siempre hay oportunidades. Pero sin energía eléctrica, esto es complicado. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver, tenemos paciencia, como dice nuestro amigo Carlos. Dios proveerá, así es. Yo tengo la dicha de que cuando la noche se pone más oscura, es que va a salir la luz. Bueno, esperemos que salga la luz. ¿Okay? Bueno, mi gente, vámonos aquí con la gráfica. Vamos a poder hablar de cosas contentas, ¿no? También están feas. No les voy a negar. Desde que el ADX se nos colocó pendiente negativa, nosotros sabemos que hay que tener cuidado. Que hay que tener cuidadito. Y la cosa no está bonita. Pero todavía hay una salvación. Y la salvación está en manos del señor Donald Trump. Pero es complicado. Ya le voy a explicar mi punto de vista. Y como siempre les digo, no necesariamente debo tener la razón. Me puedo equivocar. Porque, pues obviamente no estoy en la cabeza del señor Donald Trump. Y esto está en él. Pero no depende directamente de él. O sea, está en él por todas las situaciones que está tomando. Pero es que él se está enfrentando a cosas bastante complicadas que nosotros tal vez no veamos. ¿Okay? Este gráfico que ustedes están viendo aquí es el gráfico del SP500. Todavía no vamos para Bitcoin. Este gráfico del SP500 llegó a la zona que nosotros hemos esperado para buscar un rebote al alza. ¿Okay? Así como está, lo dejé yo en el último directo. Hace como 50 años atrás. A ver, yo creo que fue la semana pasada. Por el lunes, martes, no sé de cuándo no es que no he dado directo. Así lo dejamos. ¿Llegó a la zona para entrarle? Sí. ¿Cuál es el problema? Que tenemos todavía direccionalidad bajista y este patrón que yo tengo en el SP500 es un patrón feo. O sea, que el ADX me cruce de abajo hacia arriba al más de I y el menos de I esté por la parte alta en el SP500 es un patrón feo. La última vez que tuvimos ese patrón ocurrió esto. Esa caída que ustedes ven ahí. O sea, se pierde la media de 50 periodos y esto fue prácticamente el resultado post-pandémico. Llegó la pandemia, entró en liquidez y luego se vino en los mercados hacia la parte baja. ¿Okay? Entonces, ese patrón que tengo en el semanal es feo. Yo no sé, porque a lo mejor entre hoy y mañana la cosa cambie, alivien tensiones y la bolsa rebote. ¿Ok? No lo sé. Lo que sé que técnicamente ese patrón que estamos viendo ahí no es bonito, no es feo. Ahora, ¿estamos en la zona donde se debería comprar bolsa? Sí. Pero una cosa es la zona técnicamente y otra cosa son las expectativas que hay en este momento. ¿Por qué? Porque no todo es, en el mundo no todo es blanco ni todo es negro, hay matices. Entonces, obviamente hay mucha incertidumbre creada por las políticas de Donald Trump y antes que discutamos que si son buenas o son malas, ya vamos a dar punto de vista. Algunas me parecen buenas, algunas me parecen malas. Hay que tomar cuenta que han entrado factores complicados. Fíjense, por lo menos estaba viendo una noticia, déjenme buscarla por aquí rapidito. Vamos a poder por aquí ver, porque esto se empieza a picar y se extiende. Fíjense. Ahora China impone aranceles de represalia a productos agrícolas alimentarios de Canadá. Ahora China empezó a pelear con Canadá desde el punto de vista económico. La Unión Europea está asustada y están pidiéndole a Donald Trump con, digo, celeridad o que baje el problema de los aranceles,
Lo que no dice la Unión Europea es que la Unión Europea hace mucho tiempo tiene aranceles bastante altos para productos estadounidenses y prohibición de muchos productos estadounidenses, específicamente la parte de automóviles. Fíjense que Alemania está entrando en crisis de automóviles. Entonces, Donald Trump de una u otra forma está destapando todas esas cosas que estaban por debajo de la mesa, pero eso no quiere decir que todo el mundo le diga amén. O sea, eso quiere decir que a la gente no le está gustando, se están poniendo nerviosos, y cuando se pone nerviosa la gente, obviamente en las bolsas lo resiente. Entonces, en el caso del S&P 500 está en la zona donde nosotros deberíamos comprar para buscar un rebote, pero no les voy a negar que si no hay un cambio desde el punto de vista estructural de lo que está pasando económicamente en el mundo, o no cede una parte, como por ejemplo ya se dio por ahí México, pues en otros países, esto puede caer más. ¿Okay? Esto puede caer más. En el caso del Nasdaq, vámonos al Nasdaq, y fíjense que el Nasdaq ya me está perforando la media de 50 periodos. Y nosotros sabemos que el Nasdaq mueve el S&P 500. ¿Okay? Y ahí donde está, como decir, un poquito la crisis. Fíjense que en este caso, una de las cosas que todavía llenan de esperanza es el Dow Jones, el índice industrial. Y esto es lo que está buscando recuperar el señor Donald Trump. Fíjense que el Dow Jones, aunque en este momento está bajista, todavía no me ha colocado nivel de 50. Todavía esto es una pauta. Y esta pauta ya sí tiene dos absorciones. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué me estoy yendo para esta zona. Si yo me voy al dato económico de la semana pasada de las nóminas de empleo, estos datos no son malos. O sea, fíjense, las nóminas del sector del Estado hubo una disminución de 44.000 a 11.000. ¿Qué pasa? ¿Qué está buscando el señor Donald Trump? Lo mismo que Milei en Argentina, reducir el gasto público. ¿Ok? Y ahí hay una afectación importante de toda esa cantidad de salarios, de bonos que está emitiendo el Estado, quién sabe a quién. Ahora bien, las nóminas del sector manufacturero, presten atención, de menos 5.000, tenía una expectativa de 5.000, aumentan a 10.000 en febrero. Daticos, pequeños datos. Nóminas no agrícolas de 125.000, esperaban 159.000, pero aumentaron a 151.000. O sea, el dato no es malo. El dato es bueno. O sea, no hay crisis laboral. La tasa de participación laboral para el mes de febrero se incrementa o se mantiene de 62,6 a 62,4. Esta disminución que está aquí es por la cuestión del Estado, la nómina del Estado. ¿Ok? Nóminas privadas no agrícolas de 81.000 sube a 140.000. Y la tasa de desempleo en total de 4% que se tenía sube a 4.1%. Y ese 0,1% es la reducción de las nóminas del Estado. O sea, la economía como tal no va mal. No va mal. Fíjense. Este miércoles tenemos el dato de IPC y es un dato muy importante y el cual nos va a dar una expectativa de qué es lo que pueda pasar con las tasas de interés. ¿Ok? Las tasas de interés para mí se van a mantener. ¿Ok? Se van a mantener todavía igual como están. Entonces, esta caída que estamos viendo no tiene que ver con respecto a un resultado económico realmente en crisis, sino a una situación de expectativa. Con respecto a la contracción económica, ya yo les había mostrado la semana pasada, ¿ok? Que hablan de la recesión, La vez pasada yo mismo hablé mucho de la recesión. Estuvimos en recesión, pero el gobierno simplemente lo negó todo el tiempo. ¿Okay? Por aquí debo tener las tasas, ¿dónde están?
La Reserva Federal, ratio de ahorro, índice de confianza del consumidor. Lo tenemos por aquí. Empleo, inflación. Se me perdió. Aquí está. La curva invertida de tipos. Nosotros ya tuvimos todo este proceso de recesión con respecto a la curva de tipos. Y la bolsa lo que hizo fue subir. Entonces, esa situación de recesión no es desde el punto de vista, por ahora, técnico, sino por el punto de vista de expectativa. Y eso es peligroso. Por eso digo, eso es peligroso. Les toco estos temas y ahora sí nos vamos a ir a Bitcoin. Saludos, amigo Yomi, ¿cómo estás? Ya vamos a ver por aquí ya que te sigue Unicornio. ¿Sabes mucho de Excel y Python? Me imagino. No tanto, un poquito. Mi hermano sí. Mi hermano mayor es un crack. Mi hermano menor, perdón, es un crack en Python, en Excel y... Ay, se me olvidó el otro lenguaje que lo utiliza mucho y porque él trabaja con bases de datos de lo que llaman Big Data. Trabaja para empresas de Big Data y es un crack. Yo poquito, ahí voy. Entonces, bueno, vámonos ahora con Bitcoin. Porque aquí viene lo que tenemos que empezar. ¿Dónde está Bitcoin hoy? Donde nosotros lo habíamos intentado esperar. Es zona 70 y pico, 79, rozó. Esta es la zona. Yo tenía dos escenarios. Uno, que hay un movimiento que me va a subir fuerte al alza. Y el otro, que la mejor zona para comprar era por debajo de los 80. Yo hoy compré un poquito. No mucho, porque ustedes saben que yo no tengo mucho dinero. Pero lo que tenía algo destinado para comprar en spot. Habíamos hablado de que yo no había comprado nada en spot. Pero ya por debajo de 80 compré un poquito más. ¿Ok? Ahí como para 2 cafés. Para 2 cafés. No para uno, sino para 2 cafés. En spot. En spot. Pero eso no quita que todavía Bitcoin sigue estando feo. O sea, en el gráfico semanal, nosotros estamos ya sobre la zona de media 50 periodos. Y esta es la zona de la verdad. Me explico. Toda esta canal alcista tiene una línea de tendencia. Y esa línea de tendencia está entre los 75 dólares, entre 75, 76, 78 dólares. ¿Ve? Esta línea, vamos a colocarle aquí unas flechitas. 1, 2 y está haciendo un tercer toque. Los terceros toques son peligrosos porque normalmente en el tercer toque rompe eso. O sea, normalmente en los terceros toques viene la caída. ¿Okay? Viene la caída. Y la caída fuerte. Y esto nos haría un cambio de tendencia ya confirmado. ¿Okay? Ahora, mientras no lo rompa, eso no sucede. Yo compré un poquito en spot porque me llega a la zona, pero yo todavía no tengo un gráfico semanal, un patrón que me diga que me voy para arriba. Sigo teniendo direccionalidad bajista. Lo único bueno es que la DX sigue estando pendiente negativa y el RSI sigue estando pendiente negativa. O sea, todavía yo no tengo un to the moon. ¿Okay? No tengo un to the moon. Pero estoy en la zona. Compré un poquito en spot. Me voy para gráfico diario. Me voy con calma para irme explicando bien, ¿ok? Y después cada quien tiene que tomar su decisión. En gráfico diario, ¿dónde estoy ahorita? Intentando rebotar un poquito, perfecto. Pero ¿qué tengo? Direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva y RSI indeciso. Indeciso. Aquí no tengo una pendiente como tal, lo tengo indeciso. Si me voy para 4 horas, yo tengo en este momento, me estaba haciendo un rebote, pero tengo direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva, RSI pendiente negativa. O sea, en todas estas temporalidades no tengo un patrón alcista. No tengo ningún patrón alcista. Ninguno.
¿Por qué compré? Porque la zona donde yo esperaba ir comprando en spot, para ir acumulando un poquito más para 2 cafés, porque yo no tengo money. Si usted tiene más money, esa es otra cosa, pero yo no tengo tanto. Saben que yo vivo a la semana de esto. Entonces, lo que le quiero dar a entender es que no tengo una entrada. Y ya venirme a buscar en gráficos de 1 hora, 30 minutos, sigue siendo scalping. Como no tengo una entrada técnica ahí para futuros, todo lo que usted me pida en altcoin va a tener el mismo riesgo. Con las altcoins en futuros, tengan cuidado. Vamos a revisarla. Si hay algo que tenga alguna entrada al alza, es para una velita y chao. Por lo menos las últimas 2 posiciones que yo tomé con ustedes me saltaron el stop, no subieron. Pero esto sigue teniendo entrada. La acumulación de altcoin en estos movimientos de caída no es malo, pero no en 20, 30 altcoin. Asuma bien cuál le gusta a usted para que usted vaya acumulando la que a usted le guste. Pero si Bitcoin todavía tiene riesgo de venir a buscar los 75, 74, obviamente el resto del mercado va a salir. Ahora, la pregunta de millón. ¿Qué haría que salga la velita que yo quiero? Esta velita que está aquí. ¿Qué haría que salga eso? El señor Donald Trump. Dentro de sus políticas, él tiene que lograr sus objetivos. Él no se va a echar para atrás del todo. Pero tiene que llegar a un punto medio en esas negociaciones económicas con el mundo. Le guste o no le guste. Si él no logra esta semana algún punto medio en esas negociaciones de aranceles con el resto del mundo, se va a venir un crash gigante. ¿Qué es bueno o es malo? Depende del lado donde usted esté. Si usted es una persona que tiene liquidez, y le recomiendo que vaya buscando liquidez, ya yo empecé a buscar otro trabajito por ahí para buscar liquidez, porque mientras el mercado, mientras no puedo operar, tengo que hacer otras cosas. ¿Ok? Si usted tiene liquidez, ese mega crash usted lo va a beneficiar. ¿Por qué? Porque usted va a poder comprar lo que usted quiera más barato. ¿Ok? Mucho más barato. Obviamente, Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir, inyectar liquidez y que las bolsas suban. En eso estamos claros. Pero no lo puede hacer a lo loco, porque es lo que va a pasar después, una hiperinflación, y eso es lo que no necesitan buscar. Están buscando controlar. Entonces, mi pensar, el mío, no sé ustedes, busque liquidez, utilice el spot en los activos que a usted le guste. Si usted va a operar futuros, ¿okay?, se puede hacer para arriba o para abajo. Si usted ve que hay una velita verde y no ha cambiado nada, eso es un short. Nos metemos en short. ¿Entienden? Les hablo en general, es porque yo no sé si puedo hacer directo todos estos días. Si puedo hacerlo, obviamente de chévere. Necesito trabajar. Pero si no, para que tenga el pensamiento. Si hay una velita verde importante, pero usted ve que económicamente Donald Trump no ha cedido en nada, entonces usted ahí puede meter short. ¿Ok? Ahora, si vemos que empieza a hacer un suelo, que empieza a rebotar y Donald Trump ya empieza a conciliar con algunos puntos, pues vamos a irnos en long. Pero realmente hoy, en este momento que estoy haciendo el directo, spot. ¿Ok? Mañana, el miércoles, va a ser un dato complicado, va a ser un día complicado, porque el miércoles vamos a tener, déjenme chequear si es el miércoles bien, el dato de IPC. Vamos a colocarlo aquí. Ya los voy leyendo por aquí. Ya vamos a ver la AP, ya vamos a ver DOT, ya vamos a ver INC, ya vamos a ver las altcoins. Lo que pasa es que me parece prudente conversarles de esto, porque estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando el mercado está normal, yo nada más me dedico al gráfico y nos puede salir bien o mal. Pero como está la situación, aquí sí hay que echarle un ojito, porque pudiésemos estar a las puertas de una mega caída. O sea, estamos hablando de que estamos a las puertas, que ojalá que no, porque no, espero que no pase, de una crisis como 2008. ¿Entiendes? Como la del 2000. La pandémica, o sea, caída dura,
dura. Es por eso que hay que tener cuidado con el futuro en este momento. Obviamente, yo estoy hablando desde el punto de vista mío. Yo no tengo un capital grande para meter. De repente alguien dice, bueno, Rafael, yo tengo aquí $100,000. Yo le voy a meter esa broma $1,000 a 3X. Usted está tranquilo. Usted puede aguantar una caída de esas duras con $1,000 3X y usted no le va a pasar nada. Porque sabe que cuando recupere usted va a venir con todo. Usted tiene $2 millones, $500,000 y usted va con una gestión chévere. Ahora, si usted tiene $2 millones, pero usted tiene invertido $1.5 millones en activos de riesgo, sobre todo en cripto, usted tiene que entender que si se da ese crash, ese 1.5 millones se le va a reducir por lo menos a 0.9. Que usted lo pueda aguantar. La cuestión es que psicológicamente usted esté preparado para eso. Eso ya es otra historia. Entonces, por eso le hablo desde el punto de vista general. Bueno, fíjense, el día miércoles tenemos el dato de IPC. ¿Cuáles son las expectativas del dato de IPC? Que el anualizado baje de 3.0 a 2.9. Que el mensual baje de 0.5 a 0.3. Y que el IPC subyacente de 0.4 a 0.3. ¿Ok? Se espera que el IPC baje. ¿Ok? Ahora bien, esta caída, recuerde que esto va con un mes de retraso, es normal. Sería normal. La pregunta es cuál es la expectativa con respecto a la utilización de los aranceles. Y ahí es donde va a estar el problema de cómo sería, digamos, el resultado del IPC del otro. Si este IPC sale normal para este fin de semana, para el día miércoles, y como les digo, Donald Trump llega a conciliar por lo menos con un agente, con dos agentes con respecto a esos aranceles, la bolsa deberían subir fuerte y deberían subir muy fuerte. Ok, deberían subir muy fuerte. La única razón para que las bolsas no tengan un rebote fuerte es un punto de vista fundamental con respecto a lo que suceda con Donald Trump y la política arancelaria esta semana. Y ya eso se va a escapar del gráfico. ¿Ok? Dice por aquí, dice, Trump dijo que puede haber recesión, por eso de todo el mercado está con miedo. Sí, y es que, ¿cuál es la diferencia? Por eso me fui con todo este cuento cuando empezamos. ¿Cuál es la diferencia de la antigua administración? Es que tuvimos la recesión. Cuando tú tienes la curva de tipos invertidas durante más de 2 periodos, o sea, que serían 6 meses porque sale cada 3 meses, hay una recesión técnica. Pero el gobierno siempre lo negó. Y hay una contracción económica importante. En este momento no la tenemos. O sea, técnicamente no la tenemos. O sea, técnicamente los niveles de economía siguen estando bien. O sea, dentro de todo siguen estando bien. Pero este se pasa de sincero y sí lo dice. Ahora, esa recesión, como le digo, depende del punto de vista donde lo veamos, puede ser positiva o negativa. ¿Qué hay que prepararse? En los activos que ustedes confíen en spot. ¿Okay? Y en futuro ir con posiciones pequeñas, llevando una gestión adecuada. No se metan locos a abrir 10 operaciones, 20 operaciones. Si te salta un stop, asúmelo tranquilamente. A mí me saltaron 3 stops. Los 2 que les mostré a ustedes. Hice otra operación en futuro. Me saltaron y esta semana no he podido operar más. No porque no hay oportunidad, porque de hecho el short ayer estaba cantado. Pero como no tengo electricidad, entonces no puedo estar pendiente y no me gusta meterme en futuro si no puedo estar pendiente. Y por el teléfono no es lo mismo. ¿Ok? Vámonos a ver algunas altcoins. Me pidieron por aquí APE. Y ahorita tengo por aquí cargada. Voy a cargar INC. Ya vamos a hablar de INC. INC cayó, pero no está fea. No está tan fea. Vamos a ver APE. Miren. APE, nosotros tenemos ABC y para abajo. Vámonos a un gráfico semanal. Miren, esta tendencia sigue siendo bajista. Si a usted le gusta APE,
esto tiene divergencia alcista, pero para spot. ¿Por qué? La tendencia es bajista, sí. Si podemos ver, tenemos mínimos cada vez más bajos en el precio. ¿Verdad? Mínimos cada vez más bajos en el precio. En el Squid Moment, usted tiene mínimos cada vez más altos. Vamos a colocarlo aquí. Y se está dando el tercer mínimo. Y en el RSI también tenemos mínimos cada vez más altos. ¿Cuál es el problema? Que esto es una altcoin y sigue dependiendo de Bitcoin. Entonces, esto tiene un patrón, es para entrar. Yo te digo en spot, porque como hay tanta incertidumbre para esta semana, sería complicadito meter ahí un long. ¿Ok? Ahora, si usted va a meter un long como mi amigo Marco, que lo mete a 3X, yo le digo sí. Ahí le puedo decir sí. Tenemos una divergencia en gráfico semanal alcista. ¿Ok? Que ahí lo podemos hacer. Tenemos las ondas de Elliott. Ya tenemos las 5. ¿Ok? Aquí prácticamente tenemos así, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya deberíamos buscar aquí teóricamente el A, B y C. O sea, un rebote a 0.90, 0.80, una caída nuevamente a los 0.48 y luego buscar romper esa zona ya. Eso es técnicamente. Lo que sí le digo es que hay que depender de qué suceda en la economía mundial. Si hay un crash en el S&P 500, olvídense, esto no va a pasar. Eso va a seguir cayendo. Por eso es que hay que tener cuidado. Si se van a ir en futuro, usen su stop. Por si acaso es preferible que te salte un stop a que no tengas ese conflicto completo. ¿Ok? Vámonos con INC. INC, pues bueno, ya nos hizo el ABC. Vámonos a gráfico de 4. Nos dio una entradita. Otra vez, pues yo le dije a mi amigo John, aguante tranquilo. Y hay una vela de vuelta. Esta vela de vuelta es por Bitcoin, pero vean lo que hay aquí. Aquí no hay volumen. Nada. O sea, esta vela que está aquí no tiene volumen. No quiere decir que no pueda caer más. Pero donde entró volumen fue hacia arriba. Aquí entró volumen hacia arriba. Esta vela no tiene volumen. Técnicamente para mí, en algún momento va a entrar volumen y va a ser hacia arriba. Obviamente, mientras Bitcoin está como está, esto le va a costar subir. Pero, como hemos hablado, si usted está en spot, no le meta más. Deje el otro liquidez que usted tenga para otra. Aguante eso. ¿Entiende? En gráfico diario, veamos lo siguiente. Ya tenemos un valle bastante desarrollado, por lo tanto estamos bastante cerca de que el movimiento se me venga hacia arriba. A to the moon, no. La zona que estamos esperando en este momento que se formó va a ser esta, que me la está diciendo la nube de Ichimoku. La resistencia va a ser ahorita en 2.75 y la siguiente en 3.42. La inmediata en 2.75. Pero ya no le meta más dinero. Ya eso tiene el dinero suficiente. Ya guarda la liquidez por si hay una entrada en otra. ¿Okay? De hecho, déjamela ahí porque tú me pediste otra, mi amigo Yomi. Pero déjamela ahí para revisarla ahí rapidito ahorita. La otra. No recuerdo cuál es. Ajá, ¿qué más tengo por aquí? DOT. Vamos a ver DOT. Fíjense que yo por lo menos DOT yo tengo en spot. Y ahí sigo. ¿Qué hizo DOT? Volverme a llegar a la zona de compra. No compré más DOT porque no tengo más plata. Pero si tuviera más plata, es una zona para comprar, repito, en spot. ¿Ok? ¿Por qué para comprar, amigo mío? Porque los volúmenes me están diciendo que es hacia arriba. Todas estas caídas importantes no tienen tanto volumen. ¿Okay? Obviamente pasa lo mismo. Si se desploma el SP500 y no pasa nada, esto va a caer un poquito más. Ya veré como promedio. Pero ahí donde está es zona para comprar en spot o en futuros a 3, 4X. Si usted se quiere arriesgar ahí a meterle un futuro
a 20, 30x, usted lo puede hacer, pero tiene que poner sí o sí un stop loss. Porque si usted mete ahí a 20x y no se da cuenta, y en vez de ponerlo aislado, lo pone cruzado, a usted lo van a liquidar la cuenta. ¿Ok? ¿Quién me queda nada más por aquí? Dice Marco, yo voy en Bitcoin barato, están metiendo miedo. Exacto. Room cree que se recupere, está en el piso. Vamos a ver Room rápidamente. Yo le digo, para mí Bitcoin, yo compro un poquito más en spot. Vamos a ver cómo nos termina yendo. Room, vamos a ver. Room está en la zona de comprar. No sé si se irá a recuperar o no. No lo sé. Pero si hay una zona para comprar es ahí. O sea, yo lo que estoy viendo es que las criptos llegaron a las zonas de compra. Ahora, no tengo suficiente información como para decirle a partir de ahí to the moon. O sea, no les voy a mentir aquí. Yo no le voy a decir, mira, cómprate Room ahí porque va a hacerte un %. No le puedo decir eso. Ahora, le puedo decir que en zona para comprar, sí. Si a usted le gusta Room y no tiene, ahí puede comprar. Si ya usted tiene, pues guarde liquidez por si acaso. ¿Por qué? Vamos a suponer que el mercado no cae, sino que el mercado se recupera. Él te va a salir una vela verde así. ¡Pum! En el siguiente retroceso te va a cumplir la entrada. Entonces usted mete esa plata aquí. ¿Entiende? La mete confirmando. No importa que usted compre un poquito más arriba. ¿Ok? Pero ahí donde está en la zona de comprar. Si usted no tiene o le quiere agregar un poquito, pero yo le digo guarde liquidez por si acaso. Si el movimiento sube, si Bitcoin sube por arriba de 85, 86 con fuerza y nos confirma una entrada, entonces le metemos más. No importa que usted compre un poquito más caro, pero compra más seguro. ¿Ok? Compra más seguro. Ahí es donde tienen que tener usted un poquito ahí de paciencia. ¿Ok? Vamos a ver aquí rápidamente Render y Ethereum, que ya me tengo que ir, porque ahora sí me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Ethereum semanal está feo, hermano. A mí me gusta Ethereum. Yo tengo por ahí unos 3 churupos en Ethereum. Ahí como medio café en Ethereum. Ahora, meterle short ahí, no. Ya está en una zona para ir buscando compra. ¿Ok? Pasa lo mismo que hemos estado hablando. No tengo un patrón de entrada en futuros. No. Tengo un patrón para ir comprando en spot. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la zona, fíjense, está el perfil de volumen 1818. Ahí sería la resistencia importante entre 1800 y 1600. Esa sería una zona de resistencia y sería la zona de la verdad. A ver si Ethereum va a responder hacia arriba o se va a desplomar. Si usted ya tiene y usted compró por 2900, 1300, pues tampoco tiene sentido vender ahí. Aguántese, como lo mero macho, como dice, como lo mero macho. No le meta más. Espere a ver si por casualidad saca otro mechazo, porque el problema es que no tengo patrón, o sea, no hay un patrón todavía de vuelta. Esperemos que tenga el patrón de vuelta para meterle más. Yo en mi caso Bitcoin compré más porque yo tengo mi compra programada hace tiempo que me perdí a los 80 y yo compraba un poquito. Para un medio café, para un café ahí, no mucho. Si me cae a 74, 73, le meto medio café más. ¿Ok? Mientras tanto lo dejo ahí quietecito. Render debe estar muy parecido. No, Render está más feo. Render no le meta más. Render si no le meta más. Si usted la tiene en spot y le gusta Render, la puede tener ahí tranquilito, pero ahí no le meta más. ¿Por qué? Porque en el caso de Render vale menos, por lo tanto el movimiento es más volátil y la zona de soporte de Render está en 2.10. De 2.9 a 2.10 es un trecho largo. Entonces, más que comprar ahí, yo esperaría por si acaso a ver si me cae a los 2.02, 2.05, 2.10. Si él hace otro patrón en la semana y tengo electricidad, pues cambiamos de idea. Pero por ahora con Render, ahí sí no. ¿Okay? Bueno, mi gente, me voy. Me tengo que ir. Esta semana dependeré de la electricidad que tenga.
Normalmente a esta hora es que me lo están dejando, pero no ha sido por mucho tiempo. Me están cortando la luz cada 3 horas, cada 4 horas. Se va 2 horas, llega así, entonces no sé. Bueno, haré todo lo posible. En conclusión, tengan paciencia. Lo que vayan a comprar preferiblemente en Expo. Si usted va a hacer futuros, métale un stop loss a eso. Esté pendiente de lo que pueda pasar con la economía. El miércoles, deditos arriba en la mañana hasta que nos salga el dato de IPC. Cuando salga el dato de IPC, si el dato de IPC es positivo, ¿ok? Esto debería tener un rebote alcista. Debería tener un rebote alcista fuerte, ¿ok? Pero con nuestro amigo Donald Trump y el resto del mundo no sabemos. Desde mi punto de vista, Donald Trump está haciendo lo que tiene que hacer para su país. Pero obviamente para el resto del mundo esto nos va a afectar. Cuídense mucho, mi gente. Espero verlos pronto. Ojalá tenga luz hoy. Si tengo luz hoy por casualidad de vida, me conecto. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.